Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este candado de discos chino marca Dongya o algo así. Es un candado muy grande, muy pesado. Aunque parecen muy robustos, no debéis de utilizar este tipo de candados de discos chinos para nada que tenga valor, porque realmente son muy vulnerables a técnicas destructivas. Están hechos con unos materiales de muy baja calidad. El cilindro interior, sin ir más lejos, es de plástico, con lo que es muy fácil deformarlo y romperlo. Pero para el ganzuado deportivo son realmente divertidos, son baratos, se pueden adquirir varios por poco dinero y son un entrenamiento, yo creo que perfecto, muy divertidos. Una alternativa muy interesante a otro tipo de candados de discos que son mejores. Su ganzuado es más interesante, pero son muchísimo más caros. Bueno, este tiene tracción en el disco frontal. No os tenéis que fiar nunca de lo que veis en las llaves. Si os fijáis aquí, da la impresión de que este es el último disco que está codificado y que sería, por lo tanto, tracción trasera, pero realmente este disco queda fuera del bocallave y es este de aquí el último. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No tiene 8. Con lo cual es un candado de tracción. No sé si ahí se puede apreciar. Vamos a ver si podemos echar luz. Sí, ahí yo creo que veis cómo esa muesca queda fuera, no tiene disco. Pero bueno, eso es lo de menos. Tracción en el disco frontal, más fácil de ganzuar. Este tipo de candados ya os suelo comentar en los que son de arco, la posición en la que hay que colocarlos. En mi experiencia, funcionan mejor así, con el arco hacia abajo. Se abren más fácil. Creo que la barra lateral debe de estar por aquí o por aquí y cae más fácil, funciona mejor. Daros cuenta que al tener el cilindro de plástico sufren un desgaste rapidísimo y se deterioran muy fácilmente. Bueno, está cerrado, como habéis podido ver. Vamos a ver si colocamos todos los discos hacia la derecha. Colocamos la herramienta. Suelen ser peleones estos candados, no es este de los más fáciles. Estoy grabando ahora varios seguidos, he grabado ya 4 y ya no sé cómo funciona cada uno, simplemente los estoy grabando uno detrás de otro. Bueno, vamos allá. Yo creo que esa es la vista más interesante. Vamos a buscar el primer disco. Vamos a ver, ahí me lo he pasado, ahí está. Ahí da una colocación, todo hacia la derecha. Estoy en el espacio entre discos. Ahí está el siguiente disco. No da señal, está muerto completamente. Vamos a por el siguiente. Ahí está. Pide. Nada hacia la izquierda. Vamos a ver. Ahí en la derecha da una colocación. Paso el espacio entre discos. El siguiente me da una colocación inmediata hacia la izquierda. El siguiente también y un buen avance. Paso el espacio entre discos. Siguiente. Ha dado una colocación al llevarlo ligeramente hacia la derecha. No, izquierda. Vamos a ver, ahora retrocedo. Tenía por aquí uno que no había tocado. No daba señal. Aquí creo que es el segundo. Ahí está. Al colocar el segundo, creo que ha girado y estaría abierto. Si le damos la vuelta al candado, que no lo voy a hacer, es un demonio, pero no porque sea difícil. Los discos no giran bien
y es porque estamos intentando que suba la barra lateral que quedaría en la parte inferior. Eso en un cilindro, candado, cerradura de buena calidad no es ningún problema, pero en estos ya van muy justos. La llave sí que es capaz de abrirlo en las dos posiciones, porque en la llave traccionan todos los discos y es capaz de llevarlo a su sitio. También sufre mucho desgaste. Así va muy suave. Y así prácticamente no notamos nada, algo más de roce, pero también funciona. Pero con el ganzuado no es tan sencillo, porque estamos traccionando solo en el disco frontal y al ser el cilindro de plástico tiende a moverse y a deformarse. Y no se abre tan fácilmente. Si tenéis dificultades con un candado de este tipo, sea el que sea, id probando diferentes posiciones y veréis cómo cambia. Bueno, ya lo veis, funciona y es muy divertida de ganzuar, de utilizar. Candado Donjia o algo así, muy grande, muy pesado y solo útil para ganzuado deportivo. 7 discos, espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.